A demostrar las mediciones en nuestro circuito mixto. Para eso igual nos damos la ayuda con nuestro simulador Electronic Workbench. Igual lo abrimos. Ahora por cuestiones de tiempo, ya previamente ya ingresé todos los datos que manejamos. Igual sigo manejando una pila de 9 volts, nuestras cuatro resistencias de 220, de 100, de 100 y de 220. Estas tres últimas están conectadas en serie y esta está en paralelo. Ahora, conectamos los indicadores, son 3 voltímetros para checar las cantidades de voltaje que reciben cada una de las resistencias, un amperímetro para checar la intensidad de corriente que fluye sobre el circuito en serie y el amperímetro para checar la intensidad que corre en todo el resto de nuestro circuito. Ahora, vamos a ayudarnos igual con la misma hoja de cálculo. Para eso ya ingresé aquí todos los datos. Como podemos apreciar, tenemos aquí la R1 que tiene el valor de 220. Esta está en paralelo. Y tenemos estas tres, R2, R3 y R4, que tienen los valores de 100, 100 y 220. Y aquí podemos apreciar, aquí está la suma. Sacamos de una vez la resistencia total de nuestro circuito en serie, que es la suma de todas las resistencias, que es de 420. Aquí esta lo pasamos igual porque como está en paralelo, ya nada más sería cuestión de checar estas dos para sacar nuestra resistencia total de todo el circuito. Y aquí tenemos que estamos trabajando con una cantidad de 9 volts, un voltaje. Aquí bueno, según la ley de Ohm, tenemos que se tiene que sacar la inversa de 1 sobre R1, 1 sobre R2, así hasta R a la N, dependiendo del número de resistencia que tenemos. Aquí tenemos que son 1 sobre R1. R1 es aquí tenemos el valor que es 1 entre 120, que es nuestra primera resistencia que estamos manejando, que es el valor de 220, que vendría siendo nuestra R1, nuestro circuito paralelo. Y aquí tenemos 1 sobre R2, que vendría siendo 1 sobre 420, que es de la suma de todas las resistencias de nuestro circuito en serie. Aquí sacamos la sumatoria y para la resistencia total tenemos es el valor de 1 sobre la suma de las dos cantidades. En este caso es 0.06926 y algo. Ese es el valor, o sea, ya le damos enter y nos da el valor que es de 144.375. Esa vendría siendo nuestra resistencia total de prácticamente todo el circuito. Para sacar ahora la intensidad de la corriente total, tenemos que la ley de Ohm nos dice que se divide el voltaje, en este caso son los 9 volts que estamos recibiendo, entre la resistencia total, que son 144.375. Esta nos da una cantidad de 0.06233. Ahora bien, vamos a demostrarlo en el simulador. Aquí tenemos ya todas nuestras conexiones previamente ya hechas. Echamos a andar para checar las mediciones y precisamente tenemos que nuestro amperímetro nos está marcando 62.35 miliamperes. Esa es nuestra tabla, es exactamente lo que tenemos, 62.33. Varía un poco en cuanto a la cantidad, ahora sí que de todos modos sigue siendo un simulador, a veces no nos da muy exacto, pero sí se aproxima muchísimo a nuestros cálculos realizados. Aquí también tenemos, podemos apreciar que estamos manejando la intensidad de la corriente que fluye, pero en cuestión de nuestro circuito en serie. Tenemos que aquí el simulador nos marca una cantidad de 21.43 miliamperes. Esto también lo podemos demostrar mediante esta fórmula. Se checan los 9 volts que tenemos de, de alimentación inicial entre la resistencia total de circuito en serie. En este caso son los 420 que estamos manejando aquí. Entonces lo checamos y efectivamente nos da 0.2142857 amperes. Vendrían siendo que esto ya convertido serían 21.42 y efectivamente es lo que nos está manejando. 21.43 nos está redondeando
el simulador, que es la intensidad de corriente que fluye sobre el circuito en serie. Ahora, vamos a checar los voltajes que reciben cada una de las resistencias. En cuestión del paralelo, vendría recibiendo el mismo voltaje para cada una de las resistencias. Conectadas en paralelo no hay problema, vienen recibiendo la misma. Pero aquí, como está en serie, el voltaje se divide entre cada una de las resistencias. Esto se puede hacer simplemente mediante el uso de reglas de 3. Para eso lo demostramos aquí. Tenemos que la resistencia 1 bueno, en este caso en nuestro circuito en serie, la de 100 vendría siendo la 1, la otra de 100 vendría siendo nuestra R2 y la R3, la R4 vendría siendo nuestra R3, que estamos manejando una cantidad de 220. Aquí vamos a checar las cantidades que nos está dando el simulador. Aquí se supone que, bueno, la ley de Kirchhoff nos dice que la suma de estas cantidades, la suma de los voltajes tiene que ser al voltaje total. Y efectivamente estamos viendo aquí en la suma que estas nos están dando lo mismo, los 9 volts. Aquí checamos la suma de todas las resistencias, tenemos igual los 420 que estamos manejando desde un principio. Ahora, y esto se puede demostrar fácilmente mediante el uso de una regla de 3. Simplemente checamos, por ejemplo, para la R1 que está recibiendo 100, ingresamos 100, lo multiplicamos por la cantidad total del voltaje que está recibiendo, que es por 9, y lo dividimos entre la resistencia total de nuestro circuito. Ok, y checamos 2.1428, 2.143. Es la cantidad que nos está manejando y es la cantidad real. Y para la resistencia, la R2 vendría siendo la misma cantidad. Y checamos la R3 que tiene una resistencia de 220. Ingresamos los 220, lo multiplicamos por 9 del voltaje total y lo dividimos entre nuestra resistencia total de circuito en serie. Y nos tiene que dar los 4.714. Perdón. Empezamos de nuevo, 220 por 9, lo dividimos entre 420. Ok, tenemos los 4.71428. Y aquí ya redondeado nos está marcando 7.714, que es la intensidad que nos está recibiendo esta resistencia. Bueno, el voltaje, perdón. Ya por mi parte sería todo en la explicación de nuestro circuito mixto. Para checar nuestro circuito en paralelo, nos ayudamos de nuestro simulador Electronic Workbench. Ya tenemos las conexiones previamente hechas. Tenemos nuestra alimentación igual a 9 volts, nuestras 4 resistencias R1, R2, R3 y R4, 220, 100, 100 y 220. Checamos nuestros indicadores, nuestros amperímetros, y checamos un voltímetro como indicador final para checar el voltaje de salida. Como sabemos que en un circuito en paralelo el voltaje viene recibiendo el mismo para cada una de las resistencias, no es muy necesario, pero de todos modos vamos a checarlo para ver que sea cierto. Echamos a andar nuestro simulador para checar las mediciones que nos va a marcar, y ahorita de igual forma checamos cada una de ellas. Ok, tenemos cada una de las mediciones. Igual nuestro voltímetro nos marca igual 9 volts, puesto que están en paralelo. Ahora sí que cada una de las resistencias recibe la misma cantidad de voltaje. Nos auxiliamos a través de la tabla en Excel para checar cada una de las resistencias. Tenemos aquí los valores de las resistencias R1 a R4, 220, 100, 100 y 220. Checamos nuestras fórmulas para sacar nuestra resistencia total del circuito en paralelo, que es 1 sobre R1, y luego al final se saca la inversa de todo ello. Tenemos 1 sobre R1, que es igual a 1 entre, en este caso R1 es 220. Ahí está la cantidad. Esta vendría siendo 1 entre 100. La otra vendría siendo igual la misma, 1 entre 100.
Y al final tenemos la R4, que es 1 entre 220. Ok, sacamos la sumatoria de ellas y tenemos una suma de 0.29. Para sacar la resistencia total, dijimos, se saca la inversa de nuestra suma de todas las resistencias, que es igual a 1 entre la suma de ellos. Ok, tenemos la cantidad aquí para que no haya problemas con nuestras operaciones. Hacemos esto. Ok, nos tiene que dar el valor indicado. Perdón. Para que no varíe mucho, sacamos, digamos que este es igual a 1 entre la suma. Ok, tenemos que 34.375 es nuestra resistencia total. Estos son, para sacar la intensidad de la corriente, se tiene que dividir el voltaje ingresado, es igual a 9 volts, entre nuestra resistencia total. En este caso vendría siendo 34.375, y esa, al ingresarlo, nos tiene que dar esta cantidad, que son los 231.8 microamperes. Y tenemos que sí, exactamente 0.261, que vendrían siendo 261.81 microamperes, que es la cantidad que nos está manejando aquí de R total. Para checar la intensidad que recibe cada una de las resistencias, dividimos simplemente el voltaje ingresado entre el valor de cada una de ellas. En este caso, para R1 tenemos 4091 microamperes. Para R2 tenemos que es igual 9 de voltaje, 9 volts, entre 100, que es nuestra resistencia, nuestra R2, nos da que 0.09, en este caso vendría siendo 90 microamperes. La R3 pues vendría siendo lo mismo, 9 entre 100, y para la R4 tenemos que está manejando una cantidad de 9 entre 220. Ok, tenemos 40.91 microamperes. 4091, 90, 90 y 4092. No varía mucho, pero esa es la cantidad. Ok. Mediante el uso de un simulador, vamos a explicar cada una de las mediciones de nuestro circuito. El simulador es Workbench. Ahora tenemos aquí nuestro circuito en serie, conectado por alimentado por una pila de 9 volts. Tenemos nuestras 4 resistencias manejadas de 220, 100, 100, 220. Checamos nuestros indicadores. Tenemos 4 voltímetros y un amperímetro, la cual nos va a checar la intensidad que fluye durante, ahora sí que por todo nuestro circuito. Para eso vamos a ayudarnos ahora también de una hoja de cálculo, en este caso Excel, para checar cada uno de los datos para no perderlos de vista, así como también del uso de la calculadora para checar los datos para visualizarlos bien. Checamos. Nuestra R1 tiene una cantidad de 220 ohms, R2 de 100, R3 de 100 y R4 de 220. Todas están conectadas en serie. Para sacar la resistencia total de nuestro circuito, en un circuito en serie sabemos que estos se deben de sumar. Tenemos la resistencia total, nos maneja una suma de 640 ohms. Esos 640 los ingresamos. Tenemos nuestra RT, tenemos nuestro voltaje, que son 9 volts. Y ahora procedemos a sacar la intensidad de la corriente que fluye por todo el circuito. Nuestra intensidad total, que vendrían siendo amperes, vamos a checar con amperes. Se supone que para sacar los amperes se tiene que dividir, según la ley de Ohm, se tiene que dividir el voltaje entre la resistencia. En este caso vamos a dividir los 9 volts con los que estamos alimentando entre nuestra resistencia total, que son los 640, y nos tiene que dar
valor de nuestra intensidad total que fluye durante todo el circuito. Nos manejan 0.01406. Esto pasando a microamperes vendrían siendo 14.06 microamperes. Checamos en el simulador, lo echamos a andar para ver que efectivamente nos maneja los 14.06 microamperes que estamos manejando. Ahora, para checar el voltaje que recibe cada una de las resistencias, eso podemos ingresarlo fácilmente mediante el uso de reglas de 3. Checamos, por ejemplo, tenemos nuestra resistencia total, una cantidad de 640 ohms. Vamos a ponerlo aquí para que no nos estorbe. Entonces, simplemente mediante el uso de la regla de 3, como les digo, checamos que, por ejemplo, para R1 vamos a manejar una cantidad de que si 640 ohms de nuestra R total es el 100%, checamos, perdón, tenemos aquí, por ejemplo, 640 de nuestra resistencia total está recibiendo los 9 volts totales. Entonces ahora lo que procedemos a hacer es hacer una simple división entre la cantidad que queremos sacar. En este caso serían para R1 los 220, lo multiplicamos por 9 y lo dividimos entre los 640 de nuestra RT, de nuestra R total. Nos da un valor de 3.09. Eso es lo que nos estamos manejando aquí, el voltaje que está recibiendo. Lo ingresamos aquí, 3.09375. O nos redondeamos a 4 como lo está manejando en el simulador. Ahora checamos que esta pues, es la misma que esta. La R1 y la R4 vendrían siendo lo mismo. Entonces nada más ingresamos los mismos datos. Ahora, para R2, igual checamos, hacemos nuestra regla de 3. Serían 100 por 9 entre 640 de nuestra R total. Y nos está manejando la cantidad de 1.406. Es la misma cantidad que nos está manejando aquí el simulador. 1.406 volts. Ahí está. Como podemos ver que tienen la misma resistencia, reciben la misma cantidad de voltaje. Ahí los ingresamos. Ok. Y ya según la ley de Kirchhoff, nos dice que toda la suma de los voltajes en un circuito en serie nos tiene que dar el mismo voltaje recibido. Y sí, efectivamente podemos apreciarlo, que en nuestra suma exactamente nos dan los 9 volts, que es el voltaje de alimentación inicial.